Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Nos alegra contar con ustedes, gracias por estar aquí, en la proyección de Mariposas Negras, en un lugar emblemático como es el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Un momento muy especial dentro de nuestras jornadas para disfrutar de una propuesta cinematográfica que sin duda enriquecerá nuestra reflexión. Queremos agradecer antes que nada al Ayuntamiento de La Laguna por su apoyo y en especial a la Concejalía de Cultura, que ha propiciado que esta actividad se lleve a cabo en el marco de las primeras jornadas transdisciplinares por la biodiversidad y el medio ambiente. El cine puede convertirse en una herramienta poderosa para generar conciencia, provocar preguntas y abrir diálogos necesarios. Mariposas Negras es una película que no solo conmueve desde lo visual y lo narrativo, sino que también nos invita a reflexionar profundamente sobre la migración climática. Un fuerte aplauso para David Baute, director de la película. ¿Qué tal? ¿Nos sentamos por aquí o...? Bueno, pues hablaremos desde aquí, así algo más informal, ¿no? Pues muy bien. Para comenzar, me gustaría ir a los inicios, ¿no?, de Mariposas Negras. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo se originó la idea de Mariposas Negras? Bueno, en primer lugar, gracias a la universidad y a las jornadas por invitarnos. Y gracias por aplaudir ya de entrada. Mejor esperar al final, por si acaso. Pues nada, esto empezó realmente hace muchos años, hace como 13, 14 años. De alguna manera porque he estado vinculado a cuestiones medioambientales, a grupos ecologistas y dirijo también un festival de cine medioambiental, el Festival de Cine Medioambiental de Canarias. Y por ahí, bueno, pues la temática medioambiental y la cuestión climática es algo que venía tratando hace mucho tiempo. Y luego también es verdad que, bueno, pues estamos en un territorio que la inmigración ha marcado su historia, ¿no? Y a mí a nivel personal pues también, porque mis abuelos emigraron a Cuba, mis tíos todos a Venezuela también, y entonces ahora llega emigración de otros lugares y se producía en mí algo como que necesitaba contar cuestiones sobre este tema, ¿no? Sobre la migración y sobre el cambio climático, ¿no? Pero por ahí que cuando empezamos a estudiar realmente no pensamos tanto en hacer un documental o una película sobre migraciones climáticas de personas. Incluso empecé trabajando por eso es el título, Mariposas Negras, sobre un estudio que se hizo en Canadá sobre migraciones de mariposas ya hace casi 40 años y que estaban detectando que determinados insectos emigraban por cuestiones climáticas y eso un poco despertó a mí la curiosidad, ¿no?, de qué estaba pasando con esa cuestión. Y luego es verdad que fue todo como derivándose más al terreno más humano y a localizar lugares donde estaban sucediendo estos flujos migratorios que hasta ese momento y actualmente no se siguen sin reconocer, pero bueno, en esos primeros momentos tampoco se entendía muy bien la figura del migrante climático, que sigue sin estar reconocida, pero bueno, ya se sabe lo que es y que afecta hoy en día a 22 millones de personas en este último año. Y me llamaba la atención, ¿no?, cómo todas esas personas que pude ir conociendo a lo largo de estos años tenían la necesidad de que se supiera sobre ellos y sobre lo que les estaba sucediendo. Por ahí fue que nos acercamos a territorios como Goramara, al sur de la India, a Turkana, que es en el norte de Kenia, y a las Antillas Menores en el Caribe, y empezamos a rodar el proceso. La verdad que es triste porque la situación de rodar algo así es como incómoda, porque sabes que algo va a suceder y simplemente esperas a que suceda. Y entonces vas a estos lugares y estás yendo durante varios años hasta que sabes que, bueno, pues que en la isla de Goramara, las casas que están al borde de la isla, en algún momento se van a hundir y la gente de allí se tiene que ir. O que en Turkana, pues el río está seco, todo está seco, los pastos no hay y el ganado que tienes llega un momento que no tienes para comer, llega un momento donde los pozos ya no hay agua, llega un momento donde te tienes que ir. Entonces, realmente hicimos un trabajo de seguimiento, de esperar a que las familias con las que estábamos nosotros trabajando, pues en algún momento tuvieran que salir y emigrar.
Y por ahí empezó todo, ¿no? Por ahí empezó ese proceso de realmente desde el punto de vista documental, porque yo soy documentalista y lo que hago es un poco es seguimiento de historias de vida, pero que luego acabó transformándose en una película de animación. Y en ese viaje creativo, bueno, ya nos has contado un poco ese proceso, ¿no?, de acercarte a estas culturas con otras formas de relacionarse con la naturaleza. Imagino que también hubo pues una transformación personal, tanto personal como a nivel como cineasta, ¿no? ¿Hubo algo que transformó tu propia mirada durante el proceso de investigación y creación? Bueno, en la película sí, o sea, es verdad que en los documentales tú sueles ir con una idea y luego tienes que estar con una mirada muy abierta a ver a dónde te lleva la historia, porque al final te acaba llevando hacia otro lugar, ¿no? Y nosotros empezamos trabajando con las comunidades y al final decidimos poner el foco, la mirada en estas 3 mujeres que son las protagonistas de la película, porque veíamos que eran seguramente quienes terminaban de tomar la decisión de cuándo irse, ¿no? O sea, quienes estaban un poco a cargo de sus hijos y a veces de los abuelos, de los mayores, y tenían que terminar decidir ese momento, ¿no?, que era tan duro para ellos, ¿no?, porque es como que se acaba ahí tu vida, en tu entorno, en tu cultura, se termina todo, ¿no? Además es una migración difícil porque es una migración que es de ida, ya no es de vuelta, que es con la que estamos nosotros acostumbrados desde Canarias a habitar, ¿no? Y eso nos hizo recomponer un poco la historia, ¿no?, y mirar hacia ellas, ¿no? Los procesos documental también son complejos porque, o por lo menos como nosotros rodamos, es con tiempo, ¿no? Y de alguna manera entrando en esas vidas y que te vayan haciendo esas personas partícipe a ti de sus vidas, ¿no? No llegar con una cámara y grabar, por eso son procesos largos de muchos años para ir generando cierta confianza con esas personas y bueno, y luego si ellas están dispuestas. A mí también me genera un poco de tensión todo este tema de que la película le vaya bien, que consiga premios, que todo esto, porque hay algo ahí de que detrás hay el drama de muchas personas, ¿no? Y de alguna manera hay algo, no sé cómo decirlo, pero hay algo que moralmente o éticamente para mí es difícil cuando recibes un premio, cuando te aplaude la gente, cuando tal, porque de alguna manera te está sirviendo de la historia o del drama de muchas personas, ¿no? Y entonces es una cuestión complicada, pero que, bueno, entiendo que por el respeto que yo tengo hacia esas personas y con las que he convivido muchos años, me han dado de alguna manera un permiso para que yo pueda contar esto y que esto que cuento, de la manera creo que más dignamente posible, les repercutirá, si no a ellas, a sus comunidades de forma positiva, ¿no? Y por eso al final, pues, acabas lanzándote a esta aventura de la difusión y la distribución de este tipo de películas que de otra manera, pues, es complicada, ¿no? Y esto sí me ha cambiado mucho porque al final cuando convives con esta gente, cuando convives en territorios como Turkana y duermes en el suelo rodeado de burros o de vacas o de lo que sea y convives allí y hay días que no hay comida o hay días que no hay agua, o realmente entras a entender un poco cómo es el hábitat del mundo en ciertas regiones, ¿no? Y cuando llegas otra vez aquí es un shock, ¿no? Esto la verdad que ya me ha pasado unas cuantas veces cuando vas a rodar a estos lugares y te transforma. Es verdad que luego llegas aquí y con el tiempo pues vuelves a entrar en la dinámica del modelo de vida que tenemos nosotros. Pero lo difícil que se me hacía de esta historia era pensar que todas estas personas pues perdían su hogar por el estilo de vida que llevamos nosotros, ¿no? Entonces cuando estás ahí, por ejemplo en Goramara, en la isla, y ves que a esta gente se le cae la casa, se le viene abajo y tienen que coger lo poco que tienen y deciden coger un barco e irse a no se sabe dónde porque no tienes ningún lugar donde ir, y tú los ves partir, o sea, una sensación de impotencia terrible, ¿no? De decir, cómo le estamos destrozando la vida a millones de personas y encima luego somos tan egoístas desde aquí que no aceptamos la emigración, o sea, que somos capaces de decir que no a los emigrantes, o sea, si hemos sido nosotros los culpables de sus tragedias, ¿no? Y eso la verdad que son momentos como complejos, ¿no? Y que te cuesta asimilarlos en los lugares donde estás, y te cuesta incluso seguir esos procesos de producción de la película, que son luego muy, muy complejos, porque esta película tardó 13 años, por eso estuvimos como 3, 4 años investigando, otros 5 o 6 años rodando, y después levantar una película así o hacer una película de animación es muy costosa, y una película de animación para adultos también no tiene la difusión, la distribución de una película de animación para niños. Cuesta que la gente de alguna manera se involucre, las instituciones o todas estas cuestiones. O sea, todo el mundo de entrada te dice que le encanta el proyecto, pero que ya cuando la termines que se la enseñe
y participarán, ¿no? Pero claro, no se trata en cine de esperar al final, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy largo y que sí que me ha generado muchos cambios a nivel personal y a nivel cinematográfico, porque nunca había hecho una película de animación y ha sido un mundo al que me acerqué y la verdad que estoy muy contento de haberme acercado porque me ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? He tenido la suerte de contar con un equipo de artistas maravillosos y bueno, yo creo que les he aportado desde la parte documental y ellos me han aportado a mí desde la parte de la animación. Y bueno, ¿qué les diría yo como estudiante de comunicación audiovisual? Me gustaría preguntarte ¿qué le dirías a otras personas, por ejemplo, de sus estudiantes de comunicación, de cine, que están formándose, que tengan como esa inquietud por contar historias sobre temas complejos, pero que son necesarios de abordar? Bueno, ¿no? Que se lancen a ello. O sea, al final el cine es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y no sé, si la sabemos utilizar, puede ayudar mucho a la sociedad, ¿no? Y en cuestiones medioambientales, lógicamente también. Hay que trabajar mucho también. Hoy en día, no sé, a veces tenemos herramientas como mucho más fácil, porque todos tenemos una cámara, un ordenador que puede montar o todas estas cuestiones. Antes no se tenía eso y era más difícil producir una película. Pero eso que no haga que no te formes. O sea, te tienes que formar mucho viendo mucha película, viendo mucho cine, entendiendo los discursos narrativos, las estructuras de montaje, o sea, conociendo realmente cómo se trabaja en la estructura de una película, ¿no? En general, porque luego es verdad que tienes muchas capas y tienes el diseño sonoro que también hay que trabajarlo y tienes la fotografía y tienes en la animación otros mundos, ¿no? Pero todo requiere de un aprendizaje y sobre todo de mucho trabajo, ¿no? Y en el caso del documental, de mucho sacrificio, porque los documentales en general, sobre todo de este tipo, bueno, suelen ser ejercicios muy difíciles. Primero personalmente y luego de trabajo muy, muy duro, ¿no? De trabajo de estar ahí semanas y semanas, pues como puedas, ¿no? A veces, y con un pequeño equipo, 2 o 3 personas, intentando pues hacer o recoger el material que creas que pueda ser más importante para tu película. Nosotros tuvimos el problema luego ese que pudimos contar la historia en esa primera parte, pero no en la segunda parte de qué sucedía con todas estas personas, porque a los sitios que ellas iban ya nosotros no podíamos acceder. Y claro, por suerte seguíamos en contacto con ellas y por suerte teníamos gente de producción local que nos iba informando. Y ahí fue que decidimos, como no teníamos toda esa parte rodada, pues hacer esa película de animación, ¿no? Que al final yo creo que ha hecho que la película pues, pueda ser más vista. Sí, seguramente, no sé, creo, si hubiéramos hecho un documental, seguro que no hubiera tenido la trascendencia, porque el documental es un género que a mí realmente me encanta y que lo vivo y que lo siento, pero no tiene o no suele tener tanto público porque es un tipo de cine que te obliga a más cosas a nivel intelectual, que te obliga también a sentirte como más dentro de una historia y eso a veces cuesta, ¿no? Entonces la animación te lleva a otro mundo, o yo creía que me llevaba a otro mundo, después me he dado cuenta que no, pero en principio creía que te llevaba como a otro espacio donde podías poner un velo, un filtro a lo que estabas viendo y hacer realidad que a lo mejor no te traspasara tanto, ¿no? Pero con el tiempo me he dado cuenta que no. Yo cuando vi la película terminada, con la banda sonora, que es otra cosa interesante. En cine documental, nosotros la banda sonora pues nos suele acompañar el sonido ambiental y poco más. O sea, que lo visual o lo narrativo, los diálogos, tienen mucho poder. Pero en la animación, la parte sonora tiene una potencia increíble. Yo cuando vi la película con la banda sonora por primera vez me asusté. Digo, ¿cómo suena esto? Yo que la he visto con la banda sonora... Sube mucho la película, ¿no? Y entonces, bueno, pues son como ejercicios de aprendizaje también. Y creo que bueno, que al final la película, o sea, lo que muestra la animación es algo curioso, porque te decía que en principio pensé eso, pero luego, hablando con gente que ha hecho animación, es verdad que la animación te lleva como a otro territorio, más de tu infancia o de estas cuestiones donde no relacionas que sucedan, o sea, o que estas experiencias de vida y estas crudezas estén en ese formato, ¿no? En ese formato de animación que tú relacionas con tu etapa más infantil o con tu etapa de ver cosas como más dulcificadas, ¿no? Y de repente verte en este formato, estas tragedias de vida, ¿no? Pues hace como que se genere un choque ahí interno que es lo que a lo mejor provoca esa sensación un poco de angustia, ¿no? Con la película.
Y bueno, no sé, acertada o desacertadamente, tampoco lo sé, pero bueno, se construye a partir de ahí y la película yo de todas formas creo que es hermosa en el fondo, o sea, es un drama, realmente es una película creo que dura, pero tiene esa hermosura, esa capacidad de mostrarte cosas y de aprender de cosas de la vida que son mágicas, ¿no? Y el poder ver cómo hay culturas que aprecian tanto su territorio y su vida y que realmente quieren seguir viviendo ahí, que no quieren emigrar, sino, no sé, de repente pues te cuentan muchas cosas que aprendes y ves valores de la vida de muchas personas que no es tan fácil encontrar hoy en día, ¿no? Por eso creo que tiene cosas muy bonitas, ¿no? La película, aunque de fondo haya ese drama humanitario. Y luego quería detenerme en algo que es constante en toda la película, que bueno, como comprobarán después nuestros espectadores a continuación, pues la relación de las tres protagonistas con la Tierra. Las protagonistas pues provienen del sur global, ¿no? y que se ven severamente impactadas por la crisis climática, y a pesar de ese desarraigo y conflicto, pues tienen como esa conexión profunda a nivel espiritual con la Madre Tierra. Y pues quería preguntarte pues cómo construyeron esa conexión entre identidad, tierra y desarraigo, y qué pueden enseñarnos estas visiones para aprender a habitar la tierra. Ya así a nivel está más... difícil, sí. No sé, primero hay algo curioso en este mundo, ¿no? Y es que todas ellas en general, quizás nuestra protagonista de San Martín, de esta isla de las Antillas Menores, no, pero tanto en Coramara como en Turkana realmente viven en un equilibrio con la tierra total, ¿no? Allí no hay fábricas, no hay coches, no hay contaminación de ningún tipo, y su relación con la tierra pues es como del espacio donde viven, y por tanto tienen que integrarse con él y tratar de respetarlo para que ellos puedan seguir viviendo allí, ¿no? De hecho, cuando tú tratabas de contarles un poco que la consecuencia de esas sequías o de esa subida al nivel del mar o estas cosas era una consecuencia climática provocada por otras personas en otros espacios, pues de alguna manera no se lo creían, ¿no? Realmente ellas entendían que eran castigos divinos, pues por circunstancias o cuestiones que ellos habían realizado en su vida, que algo estaba sucediendo y alguien les estaba castigando, ¿no? Y bueno, de hecho nunca entendieron que pudiera ser un proceso que iba a nivel global, ¿no? Nosotros tampoco quisimos explicarles mucho más, porque lógicamente cada uno tiene que tener esa información, pero si luego tú quieres creer una cosa o la otra, pues tienes que tener total libertad para ello. Pero ellas, en el momento en que se van de sus lugares, realmente es como una parte de ellas que se pierde o que muere, ¿no? Igual que para nosotros a lo mejor no lo es tanto. O sea, nosotros nos desplazamos, nos vamos a vivir a otro lugar, y bueno, no sucede tanto, pero para ellas es como perder algo de su alma, de su espíritu, ¿no? Parte de ellas es ese lugar, y ellas no se encuentran a sí mismas fuera de ese lugar, ¿no? Entonces la relación con la tierra en estos casos es que es la vida, ¿no? O sea, es la vida de ellas, ¿no? Y luego, bueno, que hemos seguido un poco el contacto con algunas de ellas, o con dos de ellas, realmente la situación es muy amarga. O sea, la vida que ya pueden seguir a partir de ese momento ya es otra cosa, ¿no? Y ya no tiene nada que ver con lo que ellos sienten o con lo que ellos interiorizan como que debe ser su vida. Su vida, además, en lugares donde tampoco es que exista, no sé, muchas comodidades ni nada, pero es su vida y es la que ellas disfrutan y las que ellas sienten, ¿no? Entonces, bueno, en esos lugares es verdad que creo que la relación con la tierra es mucho más fuerte que seguramente la que tengamos nosotros desde aquí. Sí, sienten como que han perdido su identidad, su memoria, ¿no? Y por último, ¿qué te gustaría que los espectadores, pues cuando vean la película, se lleven consigo al salir? Bueno, a ver, yo no sé, cuando haces una película tampoco piensas en cambiar, porque hay gente que dice, no, esto para generar conciencia, bueno, no sé. O sea, la gente tiene que ver una película y si le supone algo a nivel de algo, pues genial, y si no, tampoco pasa nada. Puede ser una película simplemente que ve, no sé, si le remueve algo internamente, pues está bien.
yo lo que no sé, con la sensación que nosotros queríamos que el público se fuera, por un lado, con que entendiera que hay una situación con la inmigración que no está resuelta a nivel internacional y que nos gustaría con esta película intentar que se resolviera, que es un poco iluso, pero intentaríamos, que es la de los inmigrantes climáticos que no son reconocidos, ¿no? Igual que cualquier otro tipo de migración, sea por temas, conflictos bélicos, por consecuencias políticas, por religiosas, sí están reconocidos. El emigrante por la cuestión climática no está reconocido y es la primera causa de migración en el mundo, entonces no se entiende, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de presentar esta película en Naciones Unidas y Naciones Unidas no reconoce a los inmigrantes climáticos. De hecho, nos pedían que no los nombráramos así en la película, que no nombráramos porque no son emigrantes como tal. Y para ellos el término es desplazados. Y claro, cuando entras en Naciones Unidas y empiezas a hablar de las cuestiones de por qué no se reconoce una figura así, si es obvio que están emigrando, claro, hay países que no reconocen ni el cambio climático. Imagínate si van a reconocer al emigrante climático. Entonces, como esos países vetan a los demás en Naciones Unidas, pues no se reconoce. Pero para mí el tema de reconocer a un emigrante climático debería ser como a nivel hasta individual. Es decir, no hace falta que la ONU reconozca un emigrante climático. El Ayuntamiento de La Laguna los podría reconocer. O sea, y tú en tu casa y el otro. Entonces esta película un poco busca eso, ¿no? El que reconozcamos que esta figura existe, ¿no? Porque yo creo que el mayor dolor para todas estas personas es eso, sentirse que no son reconocidos, es decir, tienen que emigrar y acaban en la calle de cualquier gran ciudad porque no son reconocidos por ninguna institución, muchas veces ni las ONG, que tienen como un poco, tienen que cuidar un poco a refugiados, a migrantes, que tienen unos conceptos establecidos dentro del Estatuto de los Migrantes, no miran para ellos. Entonces son como gente que lo ha perdido todo, y que nadie le está ayudando de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esa era la primera idea que teníamos con esta película, que se reconociera lo que estaba sucediendo con el migrante climático, ¿no? Y la segunda cuestión era más cinematográfica, lógicamente, era hacer una obra artística, ¿no? También, que de alguna manera, pues bueno, el valor de tanta gente que ha trabajado en esta película, porque esta película ha trabajado un equipo de gente que dibujaba, que desde aquí, además desde Tenerife, son artistas de Tenerife. Algunos han salido de esta universidad, otros del Instituto César Manrique, otros del Instituto de las Indias, algunos de Gran Canaria, pero todos los dibujos que aparecen en esta película se hicieron aquí en Tenerife. Una parte de la animación también se hizo aquí, otra parte de la animación se hizo en Barcelona y otra en Panamá. La banda sonora se construyó toda aquí, o sea que hay mucho de lo artístico de esta película, que es un proceso creativo maravilloso, como lo es el cine, y que se ha creado desde Tenerife, ¿no? Y eso también a mí me gustaba, ¿no? O sea, el poder hacer desde aquí, desde un lugar como este, una película así, era como importante, ¿no? Y bueno, más allá de que la película luego funcione o no, o que tenga premios o no, porque a veces eso es un poco de suerte, ¿no? Es decir, en un festival de cine se presentan 3.000 películas y eligen 50, ¿no? Puedes estar o no puedes estar. Y en los premios te lo pueden dar a ti y se lo pueden dar a otros. Los otros no son peores por no tener el premio, porque tienen las mismas opciones. Pero bueno, la película está sobre todo para eso, para difundir la parte creativa y para difundir ese mensaje de la migración climática. Pues muchas gracias, David Baute, por tus palabras y por acompañarnos hoy y compartir esta experiencia. Y nada, sin más dilación, ahora pondremos la película que estará en versión original. Muchas gracias por todo. Gracias.